Cuando abrimos la Biblia, nuestros ojos se detienen fácilmente en nombres familiares: Israel, Egipto, Babilonia. Pero, ¿y si una de las piezas más poderosas del plan de Dios ha estado ahí, a la vista de todos, pero pocas veces comprendida? Hoy hablaremos de Persia. Sí, el antiguo imperio que hoy conocemos como Irán, no como un detalle lateral en el drama bíblico, sino como un instrumento central en manos de Dios, un imperio pagano que no conocía a Yahvé, y sin embargo, escogido para liberar, restaurar y cumplir lo que había sido profetizado siglos antes. ¿Te sorprende? Pues prepárate, porque en este viaje no solo descubriremos cómo un rey extranjero fue llamado mi pastor por el mismo Dios, sino también cómo Persia aparece en las visiones proféticas del fin de los tiempos. ¿Podría tener Irán un papel aún pendiente en la historia sagrada? Si alguna vez te preguntaste cómo Dios puede usar lo inesperado para cumplir lo eterno, este mensaje es para ti. Suscríbete ahora y acompáñanos. Lo que vas a escuchar cambiará tu forma de leer la historia y de confiar en la soberanía divina. Los orígenes bíblicos de Persia, de Noé a una nación predestinada. Para comprender verdaderamente la profundidad del papel de Irán, la antigua Persia, en el relato bíblico, nuestro viaje no puede comenzar en los opulentos palacios de Susa o Persépolis. No empieza con el estruendo de los ejércitos de Ciro, ni con la gloria de su vasto imperio. No, debemos retroceder mucho más en el tiempo, hasta los mismos cimientos del mundo tal como lo conocemos, a una era de reinicio y refundación. Debemos remontarnos a los días que siguieron al gran diluvio. Imaginen la escena. Las aguas torrenciales que habían cubierto toda la tierra finalmente retroceden. El arca se posa suavemente sobre las montañas de Ararat, y de ella emergen Noé y su familia, los únicos supervivientes de un mundo que se había ahogado en su propia corrupción. El aire es puro, la tierra está lavada, y ante ellos se extiende la promesa de un nuevo comienzo. Dios establece un pacto, simbolizado por el arco iris, una promesa de que nunca más destruiría la tierra con agua. En este mundo renacido, la humanidad entera sería reformada a partir de un solo hombre y sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Ellos se convertirían en los patriarcas de todas las naciones que volverían a poblar la faz de la tierra. El capítulo 10 del libro del Génesis, a menudo llamado la Tabla de las Naciones, es uno de los documentos etnográficos más extraordinarios de la antigüedad. No es una simple lista de nombres polvorientos, es un mapa divino. Es el registro inspirado de cómo la soberanía de Dios reorganizó la historia humana, estableciendo los linajes que darían forma a las civilizaciones futuras. Fue un reinicio cósmico, una repoblación del planeta bajo la atenta mirada de su creador. Dentro de esta genealogía fundamental, nuestra atención se dirige a uno de los hijos de Noé, Jafet. La tradición bíblica y la historia asocian a Jafet y sus descendientes con los pueblos que se esparcirían hacia el norte y el oeste, poblando las vastas extensiones de Europa y Asia. Eran los pueblos indoeuropeos. Y el libro del Génesis, capítulo 10, versículo 2, nos dice que entre los hijos de Jafet hubo uno llamado Madai. Este nombre, Madai, puede parecer insignificante al principio, uno más en una larga lista, pero en este nombre reside la semilla de un futuro imperio. Madai, según los eruditos bíblicos e historiadores, es el antepasado epónimo de los medos, un pueblo fiero y montañés que se asentó en las tierras altas de la meseta iraní, la región que, con el tiempo, se convertiría en el corazón del Irán moderno. Los medos, los descendientes de Madai, nieto de Noé, estaban destinados a unirse de forma inseparable con otro pueblo hermano, los persas, para formar juntos uno de los imperios más formidables y trascendentales de la historia.
Pero, ¿por qué es tan crucial esta genealogía? ¿Por qué la Biblia, un libro centrado en la historia de Israel, un pueblo semita descendiente de Sem, se toma el tiempo de registrar con tanto cuidado el linaje de los medos, un pueblo jafético? ¿Acaso no eran simplemente otra nación pagana en un mundo lleno de ellas? La respuesta, como siempre en las Escrituras, se encuentra en la revelación progresiva del plan divino. Los medos no fueron simplemente otro grupo étnico que surgió de las brumas de la antigüedad. En la providencia insondable de Dios, fueron escogidos para desempeñar un papel absolutamente central en la configuración del destino de Israel. Su historia estaba, desde el principio, entrelazada con la del pueblo del pacto, aunque ellos no lo supieran. Los descendientes de Madai no solo se establecieron en la región de Irán, sino que crecieron en poder e influencia. Se consolidaron como una fuerza formidable en el mundo antiguo. Sus guerreros eran temidos, sus reyes eran respetados. Durante un tiempo fueron la potencia dominante en la región, hasta que un día se unieron a sus parientes cercanos, los persas. Esta unión, conocida como el Imperio Medo-Persa, no fue un simple accidente de la historia o el resultado de una conveniente alianza política. Fue el cumplimiento de una orquestación divina que había comenzado siglos atrás, con un nombre susurrado en las genealogías de Génesis. Esta conexión directa, desde los hijos de Noé hasta la formación del Imperio Persa, no es una mera nota a pie de página para historiadores curiosos. Es un eslabón dorado que une el mundo posterior al diluvio con la gran narrativa bíblica que vendría después, la narrativa del exilio de Israel, su redención y su milagrosa restauración. Nos muestra que desde los primeros albores de la historia registrada, Persia ya estaba siendo posicionada por la mano invisible de Dios como un actor clave en el drama divino que se desarrollaría a lo largo de los siglos. La Biblia es un libro de patrones, y uno de los patrones más claros es el de la soberanía de Dios sobre las naciones. Los imperios ascienden y caen no por el azar o la mera fuerza militar, sino conforme al plan soberano de Dios. Y en este gran tapiz de la historia, incluso los pueblos que parecían más remotos, más ajenos a la historia de Israel, están tejidos en su gran diseño. Los medos y los persas, inicialmente dos grupos distintos, se convirtieron en una fuerza unificada bajo el liderazgo de reyes, cuyo poder fue, en última instancia, concedido por el Altísimo. Su fusión fue la culminación de un proceso divino, una formación de naciones que conduciría inevitablemente a la aparición de Persia como un imperio dominante, con un papel predestinado en el cumplimiento de las profecías bíblicas. Cuando Persia finalmente ascendió al escenario mundial, no lo hizo como un imperio más. No era simplemente el siguiente en la línea de sucesión de las superpotencias. Ascendió como un instrumento divinamente designado, un siervo inconsciente que cumpliría algunas de las profecías más detalladas y asombrosas jamás registradas en la Escritura. El libro de Job, capítulo 12, versículo 23, declara una verdad eterna. Él engrandece a las naciones y las destruye, extiende a las naciones y las guía. Esta verdad se hace carne en la historia del ascenso de Persia. Fue un reino edificado no solo por la astucia de sus diplomáticos o la fuerza de sus ejércitos, sino por la mano invisible del Altísimo que guiaba el curso de la historia hacia su propósito supremo. Y lo que hace aún más extraordinario el papel de Persia es su carácter único. Siendo un imperio fundado sobre tradiciones paganas y el zoroastrismo, se convertiría en uno de los pocos, quizás el único, poder extranjero utilizado directamente por Dios de una manera tan positiva y redentora para su pueblo. Mientras que Egipto esclavizó a Israel y Babilonia lo exilió, Persia sería diferente. Sería el imperio de la restauración, el vehículo a través del cual Dios traería de vuelta a su pueblo a casa,
cumpliendo promesas que habían sido declaradas mucho antes de que el nombre de Persia siquiera resonara en los pasillos del poder. Así, desde el mismo principio de la historia postdiluviana, el lugar de Persia estaba asegurado, estaba tejido en el gran relato de la intervención divina. No era simplemente una entidad geopolítica, era un reino apartado para un propósito específico, un propósito que se desplegaría con una precisión matemática y una gracia sorprendente en las páginas de los libros de Esdras, Nehemías, Ester, Isaías y Daniel. Los descendientes de Madai, los antiguos medos, quizás comenzaron como un pueblo más entre tantos que se dispersaban por la tierra. Pero su destino, decretado en la eternidad, era mucho más grande que la mera supervivencia o la expansión territorial. Fueron parte de la maquinaria celestial, el medio a través del cual Dios demostraría su fidelidad a su pacto con Israel. Y al hacerlo, demostraría su soberanía absoluta sobre todos los reinos de los hombres, usando incluso a una nación extranjera para llevar a cabo sus planes. En nuestro mundo moderno, donde los imperios ascienden y caen, donde las alianzas cambian y las guerras estallan, la historia del origen de Persia nos sirve como un poderoso recordatorio. Ningún reino existe fuera de la voluntad de Dios. Las naciones pueden creer que forjan su propio destino, que son dueñas de su camino, pero la Escritura nos recuerda en Proverbios capítulo 21, versículo 1, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina. Persia, inmensamente poderosa por derecho propio, fue, en última instancia, un arroyo en las manos del Todopoderoso, dirigido con precisión para regar la tierra de la promesa en el momento justo. Su destino fue preparado desde los fundamentos de la historia postdiluviana, esperando pacientemente el momento señalado en el calendario de Dios para asumir su papel protagónico. Cuando comprendemos esta verdad, dejamos de ver a Persia como una simple nación antigua de un libro de historia. La vemos como un espejo que nos revela cómo Dios sigue dirigiendo la historia hoy con una precisión inquebrantable y un propósito inalterable. Si alguna vez has dudado de que Dios tiene un plan detallado, un plan que abarca milenios y continentes, te invito a que mires a Persia. Y si puedes empezar a creer que Él tuvo tal cuidado, tal previsión, en preparar el camino para todo un imperio, cuánto más cuidado y previsión no estará poniendo en cada detalle de tu propia vida. La profecía cumplida, Ciro y la caída de Babilonia. Desde los cimientos del mundo postdiluviano, la nación de Persia había sido sutilmente apartada para un propósito divino. Su linaje, trazado hasta Noé, y su hogar, establecido en la meseta iraní, eran piezas que Dios estaba colocando en el gran tablero de la historia. Pasaron los siglos, reinos surgieron y se desvanecieron, pero el escenario se estaba preparando meticulosamente para un giro trascendental, un evento que catapultaría a Persia desde la relativa oscuridad hasta el epicentro mismo de la profecía bíblica. Para entender la magnitud de lo que estaba a punto de suceder, debemos dirigir nuestra mirada a la superpotencia de la época, el temible imperio neobabilónico. Bajo el reinado de Nabucodonosor, Babilonia se había convertido en la reina del mundo antiguo. Sus jardines colgantes eran una de las maravillas del mundo. Sus murallas, anchas y altas, se consideraban inexpugnables. Su poder militar había aplastado a todas las naciones vecinas, incluyendo al reino de Judá. En el año 586 a.C., los ejércitos de Nabucodonosor habían cumplido las severas advertencias de los profetas. Arrasaron Jerusalén, redujeron el magnífico templo de Salomón, la morada terrenal de la presencia de Dios, a un montón de cenizas y escombros, y se llevaron a la élite del pueblo de Judá, a los mejores y más brillantes, a un largo y amargo exilio en Babilonia.
Durante 70 largos años, tal como lo había profetizado Jeremías, los israelitas vivieron como extranjeros en una tierra extraña. Su arpa colgaba en silencio de los sauces junto a los ríos de Babilonia. Sus esperanzas de redención parecían ahogadas por el peso del cautiverio. Sus oraciones eran un lamento constante, un anhelo por la tierra prometida. Y sin embargo, incluso en la más profunda de sus desesperanzas, una promesa divina ardía como una brasa oculta. El profeta Jeremías, en el capítulo 29, versículo 10, había proclamado estas palabras de parte de Dios. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré, y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Una promesa de restauración, una garantía de que el exilio no sería eterno, y para cumplir esta promesa, Dios levantaría a un libertador, un gobernante que rompería las cadenas de Babilonia. El cumplimiento de esta asombrosa profecía comenzó con la aparición de un hombre destinado a cambiar el mundo, Ciro el Grande. Fundador del imperio aqueménida, Ciro no se parecía a los déspotas despiadados que lo precedieron. Los reyes de Asiria y Babilonia gobernaban con una crueldad calculada, celebrando la destrucción y la humillación de sus enemigos. Ciro, en cambio, era conocido por su clemencia y su sabiduría administrativa, pero su verdadero carácter distintivo no residía en su estilo de gobierno, sino en la manera increíble en que sería utilizado por Dios para reescribir el destino de toda una nación. Mientras el mundo lo veía como un genio militar y un estratega brillante, conquistando un vasto territorio que se extendía desde el Valle del Indo hasta las costas del Mediterráneo, la Biblia revela una verdad más profunda, una verdad que trasciende la historia secular. Ciro no era simplemente un conquistador, era un instrumento elegido por el Altísimo, un pastor para el rebaño de Dios. Y aquí es donde la historia se vuelve absolutamente milagrosa, porque Ciro fue llamado por su propio nombre por Dios a través del profeta Isaías, más de 150 años antes de su nacimiento. Pensemos en esto: 150 años antes de que Ciro viera la luz, mientras Babilonia aún no era la superpotencia que llegaría a ser, Isaías, escribiendo alrededor del año 700 a.C., registró estas palabras que desafían toda lógica humana. En el libro de Isaías, capítulo 44, versículos 24 al 28, Dios declara: Yo soy Jehová, que lo hago todo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros. Yo soy el que dice de Ciro: es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén: serás edificada, y al templo: serás fundado. La profecía no se detiene ahí. En el capítulo siguiente, Isaías 45, versículos 1 al 4, Dios se dirige directamente a este rey futuro, a este rey pagano. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Esta declaración es única en toda la Escritura. El título ungido, en hebreo Mesías, se reserva casi exclusivamente para los reyes, sacerdotes y profetas de Israel. Es un título sagrado, y aquí Dios se lo otorga a un gobernante extranjero, un rey que adoraba a otros dioses, un hombre que no tenía un pacto con el Dios de Israel. ¿Por qué? Porque en el plan soberano de Dios, Ciro estaba destinado a una misión divina: derrocar a la invencible Babilonia, romper las cadenas del exilio judío y poner en marcha la reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén. Y cuando el tiempo señalado por Dios finalmente llegó,
La historia se desarrolló con una precisión cinematográfica, exactamente como la profecía lo había predicho. En el año 539 a.C., el ejército medo-persa, bajo el mando supremo de Ciro, avanzó sobre la gran ciudad de Babilonia. La ciudad que había esclavizado a Israel y desafiado la autoridad de Dios ahora enfrentaba su propio juicio. La caída de Babilonia no fue una batalla larga y sangrienta, como muchos esperaban. Fue rápida, casi incruenta, una señal inequívoca de que no se trataba de una simple victoria militar, sino de un evento orquestado por la mano soberana de Dios. Historiadores antiguos como Heródoto y Jenofonte, junto con evidencia arqueológica como el famoso cilindro de Ciro, nos cuentan una historia asombrosa. Los persas, en una brillante maniobra estratégica, esperaron a una gran festividad babilónica. Aprovechando la noche y la embriaguez de la ciudad, desviaron las aguas del río Éufrates, que fluía por el centro de Babilonia. Con el lecho del río casi seco, sus tropas marcharon en silencio por debajo de las murallas, entrando al corazón de la ciudad sin apenas resistencia. Las imponentes murallas, el orgullo de Babilonia, no sirvieron de nada. El libro de Daniel nos ofrece una perspectiva aún más profunda y espiritual de esa noche fatídica. En el capítulo 5, mientras las fuerzas de Ciro se acercaban sigilosamente, el rey Belsasar, nieto de Nabucodonosor, celebraba un gran banquete. En un acto de arrogancia y blasfemia suprema, ordenó traer los vasos de oro y plata que habían sido robados del templo de Jerusalén. Y él, sus nobles, sus esposas y sus concubinas bebieron vino en ellos, alabando a sus dioses de oro, plata, bronce y madera. Fue en ese preciso instante de profanación que una mano misteriosa, sin cuerpo, apareció y comenzó a escribir un mensaje en la pared del palacio. Mene, mene, tekel, uparsin. El terror se apoderó del rey, sus rodillas temblaban y su rostro palideció. Ninguno de sus sabios pudo interpretar la escritura. Finalmente, llamaron al anciano profeta Daniel. Con la autoridad de Dios, Daniel interpretó el mensaje. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza, y fuiste hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Esa misma noche, la profecía se cumplió al pie de la letra. Belsasar fue asesinado, Babilonia cayó y Ciro se convirtió en el soberano indiscutible del imperio más grande que el mundo había conocido hasta entonces. Pero lo que convirtió esta conquista en un evento verdaderamente extraordinario para la historia de la redención fue lo que sucedió a continuación. A diferencia de cualquier conquistador anterior, Ciro eligió un camino de restauración. En lugar de mantener al pueblo judío en esclavitud, hizo lo impensable. Cumplió, sin saberlo, la segunda parte de la profecía de Isaías. Emitió un decreto que resonaría por toda la eternidad. El libro de Esdras, en su primer capítulo, registra sus palabras. Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Esta no fue una simple decisión política para apaciguar a un pueblo conquistado. Fue el cumplimiento exacto de la profecía. Fue la culminación del plazo de 70 años anunciado por Jeremías. Fue la evidencia más poderosa de la soberanía absoluta de Dios sobre los asuntos de los hombres. Un rey pagano, completamente ajeno a las profecías que describían sus acciones con un siglo y medio de antelación, se convirtió en el pastor de Dios, en su siervo ungido, para dar inicio a uno de los momentos más cruciales en la historia de la salvación. El decreto de Ciro marcó el amanecer de un nuevo capítulo, pero el camino hacia la restauración completa no sería fácil. Estaría lleno de desafíos, oposición y pruebas de fe. El viaje de regreso había comenzado, pero estaba lejos de haber terminado.
Y mientras avanzamos, veremos cómo Persia, este imperio improbable, continuó siendo el instrumento elegido por Dios una y otra vez para cumplir sus promesas inquebrantables. Y nos preguntamos, si Dios pudo usar a un rey pagano como Ciro para liberar a toda una nación, ¿qué maravillas no podrá hacer en y a través de tu propia vida si te rindes a su plan soberano? El decreto de restauración y el regreso a Jerusalén. La caída de Babilonia no fue simplemente el fin de un imperio, fue el amanecer de una nueva era para Israel. La conquista de Ciro no fue el verdadero milagro. El poderío militar de Persia, aunque formidable, no era más que el cincel en la mano del divino escultor. El verdadero milagro, el acto que dejó sin aliento a los observadores de la historia, fue el inesperado y generoso acto de misericordia y restauración que le siguió. Imaginen la escena en las comunidades judías dispersas por todo el imperio babilónico. Durante 70 años habían vivido con el peso de la derrota. Habían enseñado a sus hijos y a sus nietos las historias de una tierra lejana, una Jerusalén gloriosa que ya no existía. De repente, como un trueno en un día despejado, llega la noticia: Babilonia ha caído, un nuevo rey, un persa llamado Ciro, está en el trono. Y entonces llega el decreto, un heraldo real, lee el pergamino en las plazas públicas. Las palabras, registradas para siempre en el libro de Esdras, capítulo 1, versículos 2 al 4, son tan asombrosas que muchos debieron pensar que estaban soñando. Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa a Jehová Dios de Israel, él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Este decreto, emitido por un rey extranjero que adoraba a Ahura Mazda, no solo era el cumplimiento asombroso de la profecía de Isaías y Jeremías. Era una declaración pública ante todo el imperio de que el Dios de Israel era un Dios real y poderoso. Ciro, quizás por estrategia política, o quizás tocado por una genuina convicción de que una fuerza divina le había dado la victoria, reconoce que su autoridad proviene de Jehová, el Dios de los cielos. Le atribuye a este Dios la responsabilidad de reconstruir su casa. Pero Ciro no se detuvo en meras palabras. Su decreto fue mucho más allá de un simple permiso para regresar. Fue un mandato activo y respaldado por el poder imperial. En el versículo 4, continúa: y a todo el que haya quedado, en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Esto era inaudito. El rey no solo les permitía irse, sino que ordenaba a sus propios súbditos que financiaran el viaje y la reconstrucción. Proveyó los medios para que la obra se llevara a cabo, pero aún hay más. En un acto de restitución simbólica de un poder inmenso, Ciro ordenó a su tesorero, Mitrídates, que sacara los tesoros más sagrados de Israel, los mismos que Nabucodonosor había saqueado del templo de Salomón. El libro de Esdras, capítulo 1, versículos 7 al 11, nos da un inventario detallado. Sacó Ciro los utensilios de la casa de Jehová: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata, y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata fueron 5400. Cada uno de estos objetos, profanados en el banquete de Belsasar, ahora era devuelto a sus legítimos guardianes.
Era como si la historia misma estuviera siendo rebobinada, la profanación deshecha y el honor de Dios restaurado ante los ojos del mundo. A medida que el decreto de Ciro se difundía, una decisión monumental se cernía sobre cada familia judía en el exilio. Durante 70 años habían echado raíces, habían nacido nuevas generaciones que nunca habían visto Judea, tenían hogares, negocios, comunidades. La vida en Babilonia, aunque en exilio, era predecible, estable. Ahora se les ofrecía la oportunidad de regresar. Pero, ¿regresar a qué? No a una tierra próspera, sino a una patria en ruinas, a una Jerusalén desolada, con sus muros derribados y sus casas destruidas. Para muchos, la idea de abandonar la seguridad de sus vidas por la incertidumbre de un viaje peligroso y una ciudad en escombros era simplemente abrumadora. Decidieron quedarse. Pero para otros, para un remanente fiel, el llamado a regresar era una orden divina imposible de ignorar. El Espíritu de Dios se movió en sus corazones. Entre los que respondieron a este llamado se encontraban dos figuras clave. El primero era Zorobabel, un hombre de linaje real, descendiente directo del rey David a través de la línea de Jeconías. Aunque la nación seguiría bajo el dominio persa, su presencia representaba la continuidad de la promesa davídica. Junto a él estaba Josué, el sumo sacerdote, descendiente de la línea de Aarón, quien lideraría la restauración espiritual del pueblo. Bajo el liderazgo de este dúo, político y espiritual, una caravana de valientes se preparó para el arduo viaje. El libro de Esdras, en el capítulo 2, nos dice que cerca de 50,000 personas, incluyendo hombres, mujeres, niños y siervos, emprendieron la travesía de más de 1,500 kilómetros. Un viaje que duraría meses a través de desiertos y territorios hostiles. Este éxodo, aunque más pequeño que el de Egipto, estaba cargado de un profundo simbolismo. No era una simple migración, era el cumplimiento del pacto de Dios. Así como sus antepasados habían salido de la esclavitud del faraón bajo la guía de Moisés, esta nueva generación salía del cautiverio babilónico bajo el mandato de un rey extranjero. Una vez más, Dios estaba demostrando que ningún poder humano, ninguna muralla, ningún imperio puede impedir que su plan de redención se cumpla. Al emprender el camino, dejando atrás las imponentes zigurats y las comodidades de Babilonia para enfrentar las desoladas ruinas de Jerusalén, el peso de la historia descansaba sobre sus hombros. Llevaban consigo no solo sus pocas posesiones, sino la esperanza de una nación, la responsabilidad de reconstruir el centro de adoración a Yahvé. Sin embargo, el camino hacia la restauración no estaría libre de dificultades. La tierra a la que regresaban no era un paraíso vacío, estaba habitada por pueblos vecinos, samaritanos, amonitas, árabes, muchos de los cuales se habían asentado en las tierras de Judá durante la ausencia de Israel. Estos pueblos no veían con buenos ojos el retorno de los exiliados. Veían en la reconstrucción de Jerusalén una amenaza a su propia influencia y poder. Aunque habían sido liberados del dominio babilónico, los repatriados ahora enfrentaban una nueva y agotadora lucha, la de reconstruir su ciudad, su templo y su propia identidad nacional en medio de la resistencia, la hostilidad y la incertidumbre. El entusiasmo inicial pronto chocaría con la dura realidad. A pesar de los obstáculos que se avecinaban, una verdad fundamental permanecía inalterable, como una roca en medio de un mar tormentoso. Dios había hablado, y su palabra no vuelve vacía. Lo que había comenzado con el decreto de un rey persa era, en realidad, la continuación de una promesa divina que se remontaba a Abraham, que había pasado por Moisés y David, y que ahora llegaba a una generación que regresaba de las cenizas del exilio. El Dios de Israel, que había predicho su cautiverio como juicio por su desobediencia,
también había proclamado su restauración como una muestra de su gracia inmerecida, y ni siquiera el imperio más poderoso de la tierra podría impedir que su palabra se hiciera realidad. Con el regreso a Jerusalén en marcha, el escenario estaba preparado para el siguiente y desafiante capítulo en la historia de Israel. Un capítulo donde los esfuerzos por reconstruir el templo encontrarían tanto el favor divino como una oposición feroz. La puerta se había abierto, pero el viaje hacia la restauración completa apenas comenzaba. Y quizás hoy, en tu propia vida, te encuentras frente a tus propias ruinas, a los escombros de sueños rotos o promesas incumplidas. La historia del regreso de Israel nos recuerda que cuando Dios decreta una restauración, Él también provee el camino. Aún en medio de la devastación, Él es capaz de levantar lo que ha caído, de restaurar lo que se ha perdido y de guiar a su pueblo a través de los caminos más inesperados, usando incluso a los Ciros de nuestro tiempo para cumplir su plan eterno. La intervención de Darío, la reconstrucción del templo. El decreto de Ciro había sido la chispa que encendió la llama de la esperanza en los corazones de los exiliados. La primera oleada de repatriados, liderada por el príncipe Zorobabel y el sumo sacerdote Josué, llegó a la tierra de sus antepasados con un fervor renovado. Su primera acción, incluso antes de reconstruir sus propias casas, fue levantar el altar del Dios de Israel en el mismo lugar donde había estado, sobre las ruinas del templo. Restituyeron los sacrificios diarios, celebraron la fiesta de los tabernáculos y finalmente, con gran regocijo y lágrimas, pusieron los cimientos del nuevo templo. Parecía que la restauración avanzaba a buen ritmo. Pero la realidad de la oposición no tardó en manifestarse y lo hizo con una ferocidad implacable. La tierra prometida no los había recibido con los brazos abiertos. Los pueblos de la tierra, como los llama la Biblia, especialmente los líderes de Samaria, vieron la reconstrucción de Jerusalén y su templo no como un acto de piedad, sino como una declaración de independencia política y una amenaza directa a su propio poder e influencia en la región. Su estrategia fue diabólica y multifacética. Primero, intentaron un enfoque sutil. Se acercaron a Zorobabel y le dijeron, como leemos en Esdras, capítulo 4, versículo 2, «Edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios». Parecía una oferta de paz, una propuesta de colaboración, pero era una trampa. Zorobabel y los líderes judíos, con discernimiento divino, comprendieron que permitir que estos pueblos, que practicaban una forma de adoración sincrética y pagana, participaran en la construcción del templo sagrado, sería contaminar la obra desde su inicio. Rechazaron firmemente la oferta. Al ser rechazados, los enemigos mostraron su verdadero rostro. Lo que no pudieron lograr con la infiltración, lo intentaron con la intimidación y la frustración. El libro de Esdras nos dice que atemorizaban al pueblo de Judá y los atemorizaban para que no edificaran. Contrataron consejeros y cabilderos en la corte persa para frustrar sus propósitos, esparciendo calumnias y acusaciones falsas. Argumentaban que si se permitía a los judíos reconstruir su ciudad y su templo, se convertirían en una amenaza para el imperio, se rebelarían y dejarían de pagar impuestos. Esta campaña de desinformación y presión política tuvo éxito. La obra que había comenzado con tanto entusiasmo se detuvo por completo. Durante años, los cimientos del segundo templo permanecieron allí, expuestos a los elementos, un triste recordatorio de un sueño paralizado. El desaliento comenzó a filtrarse en el corazón de los repatriados. Se enfocaron en construir sus propias casas, sus casas artesonadas, mientras la casa de Dios yacía en ruinas. En medio de este estancamiento espiritual y físico, el imperio persa también atravesaba una transición política.
Ciro el Grande había muerto. Su sucesor, Cambises, estaba más preocupado por la conquista de Egipto que por los asuntos de una provincia remota como Judá. Luego, un usurpador llamado Esmerdis tomó el trono brevemente. Durante estos reinados, la oposición a la reconstrucción de Jerusalén encontró oídos receptivos en la corte. Sin el respaldo activo del trono persa, los exiliados se sentían impotentes, y la gloriosa promesa de restauración comenzó a desvanecerse en la niebla de la apatía y el temor. Pero Dios no había abandonado a su pueblo. Su plan no dependía de la benevolencia continua de un solo rey. Cuando la obra humana se detiene, la obra divina a menudo está a punto de manifestarse de una manera nueva y poderosa, y Dios ya había preparado al siguiente instrumento en su plan. Un hombre llamado Darío el Grande. En el año 522 a.C., Darío I ascendió al trono de Persia. No era el heredero directo, sino un noble que tomó el poder en medio de una crisis política. Su reinado se convertiría en uno de los más largos y prósperos de la historia persa, caracterizado por una brillante reorganización administrativa, la construcción de caminos y la consolidación de un vasto imperio. Pero sin saberlo, Darío también estaba asumiendo un papel crucial en la historia de la redención, un papel que había sido preparado para él por la providencia divina. Fue en el segundo año del reinado de Darío que Dios decidió que la pausa había durado lo suficiente. Envió a 2 profetas, Hageo y Zacarías, para despertar al pueblo de su letargo. Las palabras de Hageo fueron como un latigazo. Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Meditad sobre vuestros caminos, subid al monte, y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. El mensaje de Zacarías fue de aliento y visión, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Las palabras de los profetas reavivaron la llama. Zorobabel y Josué, junto con el pueblo, reanudaron la construcción con una nueva determinación. Por supuesto, sus enemigos no se quedaron de brazos cruzados. Tatnai, el gobernador persa de la región al otro lado del río, junto con otros oficiales, vinieron a Jerusalén y desafiaron a los judíos. Les preguntaron: ¿quién os ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Pero esta vez los judíos respondieron con una nueva confianza, sabiendo que los profetas de Dios estaban con ellos. Informaron a Tatnai que estaban reconstruyendo la casa del gran Dios por orden del rey Ciro. Tatnai, en lugar de detener la obra por la fuerza, actuó con una prudencia notable. Decidió enviar una carta oficial al rey Darío en Susa, informándole de la situación y sugiriendo que se buscaran en los archivos reales para ver si de hecho existía tal decreto de Ciro. Los enemigos de Israel probablemente pensaron que esta era su jugada ganadora. Seguramente, en los años de caos y transición, tal decreto se habría perdido o sería ignorado por el nuevo rey. Y aquí, una vez más, vemos la mano soberana de Dios moviéndose detrás de escena, dirigiendo los corazones de los reyes. Darío, en lugar de desestimar el asunto, ordenó una investigación exhaustiva. Los escribas reales buscaron en los archivos de Babilonia, pero no encontraron nada. Luego, buscaron en Ecbatana, la capital de verano de los reyes persas. Y allí, en un cofre, encontraron el rollo, el decreto original de Ciro, la prueba irrefutable. La respuesta de Darío no fue simplemente permitir que la obra continuara. Fue mucho más allá. Emitió un nuevo decreto, aún más poderoso que el de Ciro. Primero, reprendió a Tatnai y a los otros oficiales, ordenándoles: dejad que se haga la obra de esa casa de Dios,
no la impidáis. Segundo, como leemos en Esdras capítulo 6, versículos 8 y 9, ordenó que los costos de la reconstrucción fueran cubiertos en su totalidad por el tesoro real, con los impuestos recaudados de esa misma provincia. Sus enemigos ahora estaban legalmente obligados a financiar el proyecto que tanto habían intentado detener. Tercero, y de manera aún más impactante, Darío añadió una advertencia terrible, registrada en el versículo 11. Y por mí es dado decreto, que cualquiera que altere este decreto, se le arranque un madero de su casa, y alzado sea colgado en él, y su casa sea hecha muladar por esto. Decretó la pena de muerte para cualquiera que intentara obstaculizar la reconstrucción. Este decreto de Darío no fue una simple decisión administrativa, fue una intervención divina espectacular. Un rey pagano, para proteger sus propios intereses y mantener el orden, se convirtió en el protector de la obra de Dios. E incluso, en el versículo 10, añade una petición personal, que se ofrezcan sacrificios al Dios de los cielos y que se ore por la vida del rey y de sus hijos. Aunque probablemente fuera un acto de sincretismo político, reflejaba una verdad más profunda. Los reyes persas, uno tras otro, estaban siendo integrados en el plan redentor de Dios, demostrando que ninguna autoridad terrenal puede escapar de su control soberano. Con este renovado y poderoso respaldo del trono persa y animados continuamente por los profetas Hageo y Zacarías, los exiliados trabajaron con un vigor sin precedentes. Y finalmente, en el 6º año del reinado de Darío, en el año 516 a.C., el segundo templo fue terminado. La dedicación del templo fue un momento de gozo indescriptible. Ofrecieron sacrificios, celebraron la Pascua por primera vez en generaciones en su propia tierra y dieron gracias a Dios que había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. Lo que una vez pareció un sueño imposible, ahora era una gloriosa realidad. El templo estaba en pie, pero la restauración de Israel aún no estaba completa. Los muros de Jerusalén seguían en ruinas, dejando a la ciudad vulnerable, y el corazón del pueblo, aunque agradecido, todavía necesitaba una reforma profunda. Una vez más, Dios tendría que mover el corazón de otro rey persa para completar su obra. Porque cuando Dios comienza una restauración, Él es fiel para llevarla hasta su finalización. Ester, la reina valiente, salvación en el corazón de Persia. Con el templo reconstruido bajo el favor del rey Darío, un pilar fundamental de la vida nacional de Israel había sido restaurado. Sin embargo, la historia del pueblo judío durante el imperio persa no se limitaba a los que habían regresado a Judá. Una vasta comunidad judía, la diáspora, permanecía dispersa por las 127 provincias del imperio, desde la India hasta Etiopía. Habían establecido vidas, negocios y familias, integrándose en la sociedad persa. El favor recibido bajo Ciro y Darío fue un testimonio de la fidelidad de Dios. Pero, como la historia nos enseña una y otra vez, los tiempos de paz pueden ser peligrosamente fugaces. El destino del pueblo de Dios volvería a pender de un hilo, pero esta vez la amenaza no vendría de un ejército invasor o de la opresión de un rey extranjero. Vendría desde dentro, una trama siniestra, un complot genocida gestado en los pasillos más íntimos y corruptos de la corte real persa. El trono de Persia pasó de Darío a su hijo, Jerjes I, conocido en la Biblia por su título hebreo, Asuero. Este nuevo capítulo en la historia de Israel destacaría no solo la soberanía de Dios sobre los imperios más poderosos, sino también el poder transformador de la fe y la obediencia valiente de una sola persona frente a circunstancias aparentemente imposibles.
A diferencia de su padre Darío, un administrador pragmático, Asuero era un monarca impulsado por la ambición desmedida, el orgullo y el exceso. Su reinado estuvo marcado por la opulencia, la indulgencia y decisiones impulsivas y volátiles. Fue durante su reinado que tuvo lugar uno de los episodios más dramáticos y llenos de suspense de toda la historia judía, un episodio que podría haber terminado en la aniquilación total del pueblo judío, de no ser por la mano oculta de Dios, obrando a través de una heroína improbable, una joven judía llamada Esther. La historia, relatada en el libro que lleva su nombre, comienza en los lujosos y decadentes salones del palacio persa en la capital, Susa. El rey Asuero, en medio de un banquete de 180 días para mostrar su riqueza y poder, y en un arrebato de orgullo herido y embriaguez, destituye a su reina Vasti por desobedecer una orden humillante. Para encontrar una nueva consorte, se emite un decreto real. Las jóvenes más hermosas de todo el imperio debían ser reunidas en el harén del rey. Entre las innumerables jóvenes llevadas a la fuerza al palacio, se encontraba una huérfana judía llamada Hadassah, que significa mirto. Había sido criada por su primo mayor, Mardoqueo, un hombre piadoso y funcionario de la corte. Siguiendo el consejo de Mardoqueo, Hadassah adoptó su nombre persa, Esther, que significa estrella, y ocultó su identidad judía. A través de una serie de eventos que solo pueden describirse como orquestados divinamente, la belleza, la gracia y la sabiduría de Esther capturaron el corazón del rey. De entre todas las mujeres fue ella la elegida. Esther fue coronada como la nueva reina de Persia. A primera vista, su ascensión al trono podría parecer una increíble casualidad, un golpe de suerte en un imperio vasto y complejo. Pero detrás de la fachada de este cuento de hadas real se estaba desplegando un plan divino mucho mayor. Esther no había llegado al palacio para su propio confort o gloria. Pronto se le exigiría que arriesgara absolutamente todo por la salvación de su pueblo. Sin que ella lo supiera, una conspiración oscura se estaba tejiendo en los mismos muros del palacio. El villano de esta historia es Amán, un agageo, descendiente del rey Agag, un antiguo y odiado enemigo de Israel. Amán había ascendido hasta convertirse en el segundo hombre más poderoso del imperio. Consumido por la arrogancia y un odio visceral, albergaba un resentimiento profundo hacia los judíos y especialmente hacia Mardoqueo, quien por su fe en Dios se rehusaba a inclinarse y rendirle homenaje. La negativa de Mardoqueo a inclinarse ante él llenó a Amán de una furia asesina. Pero en su maldad, destruir a un solo hombre no era suficiente. Ideó un plan diabólico, una solución final para su problema judío: exterminar a todo el pueblo judío, hombres, mujeres y niños, en un solo día, a lo largo de todo el imperio persa. Manipulando la confianza y la vanidad del rey Asuero, Amán le pintó un cuadro de los judíos como un pueblo rebelde y desleal, y le ofreció una suma astronómica de dinero, 10.000 talentos de plata, para financiar la masacre. El rey, descuidado y desinteresado, le entregó su anillo de sello y le dijo: «La plata y el pueblo sean tuyos, para que hagas de ellos lo que bien te pareciere». Con el sello real, Amán emitió un edicto irrevocable. Se echaron suertes, o pur, para determinar el día de la matanza, el día 13 del mes 12, el mes de Adar. El decreto fue enviado por correos a todas las provincias. La sombra de un holocausto inminente cayó sobre el pueblo judío. Cuando Mardoqueo se enteró del decreto, rasgó sus vestiduras, se vistió de cilicio y ceniza y clamó con un grande y amargo clamor en medio de la ciudad. El luto y la desesperación se extendieron por todas las comunidades judías. Su destino parecía sellado por la firma inalterable del rey.
Pero en medio de su aflicción, Mardoqueo vio un rayo de esperanza, una posibilidad de redención. La reina Esther le envió un mensaje urgente, revelándole el complot y suplicándole que fuera ante el rey a interceder por su pueblo. La respuesta inicial de Esther fue de un temor paralizante y comprensible. Le recordó a Mardoqueo una ley persa mortalmente seria: cualquiera, sin excepción, que se presentara ante el rey en el patio interior sin ser llamado, sería condenado a muerte a menos que el rey extendiera su cetro de oro. Y hacía 30 días que el rey no la llamaba. Arriesgarse era literalmente un suicidio. La respuesta de Mardoqueo a la vacilación de Esther es una de las frases más poderosas y proféticas de toda la Biblia. En el capítulo 4, versículos 13 y 14, le envía este mensaje: no pienses en tu corazón que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Esas palabras resonaron en el alma de Esther. Comprendió en un instante que su posición, su belleza, su título no eran una coincidencia. No había llegado al palacio por casualidad. Había sido posicionada por la mano invisible de Dios para un propósito divino, para un momento como este. Su temor se transformó en una resolución de acero. Reuniendo todo su valor, tomó la decisión que definiría su legado para siempre. Envió una respuesta a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Después de 3 días de ayuno y oración, buscando la intervención del único Dios verdadero, Esther se vistió con sus ropas reales y se paró en el patio interior del palacio, frente a la sala del trono. Su corazón seguramente latía con fuerza mientras esperaba el veredicto del rey. Y entonces ocurrió el milagro. El rey Asuero, al ver a la reina Esther, no sintió ira, sino favor. La Biblia dice que ella obtuvo gracia en sus ojos, y el rey extendió hacia Esther el cetro de oro. Con una sabiduría y una prudencia extraordinarias, Esther no reveló su petición de inmediato. En cambio, invitó al rey y a Amán a un banquete privado, y luego a un segundo banquete al día siguiente. Creó una atmósfera de suspense, ganando tiempo y preparando el escenario para la revelación final. En ese segundo banquete, cuando el rey, animado por el vino, le ofreció hasta la mitad de su reino, Esther finalmente reveló la angustia de su corazón. «Oh rey», exclamó, «si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey place, séame dada mi vida por mi petición, y mi pueblo por mi demanda, porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados». El rey, atónito e indignado, exigió saber quién era el miserable que había osado fraguar tal plan. Y Esther, señalando al hombre que se sentaba con ellos en la mesa, declaró: «El enemigo y adversario es este malvado Amán». El destino de Amán quedó sellado en ese instante. En una de las ironías más perfectas de la historia, fue colgado en la misma horca de más de 20 metros de altura que él mismo había preparado para Mardoqueo. Pero la crisis no había terminado. El decreto de destrucción seguía en pie, y según la ley de los medos y los persas, no podía ser revocado. Pero donde la ley humana fallaba, la providencia divina actuó de nuevo. Con la aprobación del rey, Esther y Mardoqueo, ahora elevado a una posición de poder, emitieron un nuevo decreto. Este no anulaba el primero, pero autorizaba a los judíos de todo el imperio a reunirse, armarse y defenderse de cualquiera que intentara atacarlos en el día señalado.
Cuando llegó el día 13 de Adar, lo que debía ser un día de masacre se convirtió en un día de victoria. Los judíos se levantaron y con el favor de las autoridades locales que temían el poder de Mardoqueo, derrotaron a sus enemigos. La liberación fue tan milagrosa que los judíos instituyeron la fiesta de Purim, una celebración que perdura hasta el día de hoy, un recordatorio anual de que ningún arma forjada contra el pueblo de Dios puede prosperar. La historia de Esther es una obra maestra de orquestación divina. Es un libro donde el nombre de Dios no se menciona ni una sola vez, pero su mano es visible en cada página, en cada coincidencia. Persia, que había sido el instrumento para la reconstrucción del hogar de Israel, ahora se convirtió en el escenario de una de sus mayores liberaciones. Y todo a través de la obediencia de una mujer que entendió que había sido llamada para un momento como este. Esta historia nos desafía a cada uno de nosotros. ¿En qué palacio te ha puesto Dios? ¿Cuál es el momento para el que has sido llamado? Porque así como Esther, tú también has sido posicionado por Dios con un propósito único para marcar la diferencia en tu generación. Nehemías y los muros de Jerusalén, la restauración final. El imperio persa ya había sido el escenario de milagros asombrosos para Israel. Bajo Ciro se abrió la puerta para el regreso. Bajo Darío, el templo fue reconstruido. Y bajo Asuero, el pueblo fue salvado de la aniquilación a través de la valiente Esther. Cada uno de estos eventos fue un testimonio del poder y la fidelidad de Dios. Sin embargo, a pesar de estas victorias monumentales, la obra de restauración aún no estaba completa. Faltaba una pieza crucial en el rompecabezas. Aunque el templo, el corazón espiritual de la nación, estaba en pie y el culto había sido restituido, la ciudad de Jerusalén seguía siendo una sombra de su antigua gloria. Su cuerpo físico estaba roto, sus muros, que una vez fueron el orgullo de la nación y su principal defensa, permanecían en ruinas, derribados por los ejércitos de Nabucodonosor décadas atrás. Las puertas de la ciudad estaban quemadas, dejando a sus habitantes expuestos a los ataques de bandidos y a las incursiones de sus hostiles vecinos. Una ciudad sin muros en el mundo antiguo era una ciudad sin honor, sin seguridad y sin verdadera identidad. Era un recordatorio constante y doloroso de que la restauración no era plena. Pero en este último gran capítulo de la influencia persa sobre el destino de Israel, Dios, una vez más, movería el corazón de un rey extranjero. Esta vez sería Artajerjes I, hijo de Jerjes, quien a través de la fe y la fidelidad de un hombre extraordinario proveería los medios para la renovación física y en última instancia espiritual de Jerusalén. En el centro de esta nueva fase de la restauración se encuentra Nehemías. Nehemías no era un profeta ni un sacerdote, era un laico, un judío de la diáspora que por su integridad y habilidad había alcanzado una de las posiciones de mayor confianza e influencia en todo el imperio persa. Era el copero del rey Artajerjes. El rol de copero iba mucho más allá de simplemente servir vino. Era el consejero más cercano del rey, su confidente. Era el último en ver al rey por la noche y el primero en verlo por la mañana. Y, lo más importante, era el responsable de la seguridad del rey, probando el vino para asegurarse de que no estuviera envenenado. Arriesgaba su vida cada día por el monarca. Esta posición le otorgaba a Nehemías un acceso sin precedentes al hombre más poderoso del mundo. Sin embargo, a pesar de vivir en el lujo y la comodidad del palacio de Susa, el corazón de Nehemías seguía ligado a su pueblo y a la ciudad de sus antepasados. Un día, su hermano Hanani y otros hombres llegaron de Judá. Nehemías les preguntó por la situación de los judíos que habían regresado y por el estado de Jerusalén. La respuesta registrada en Nehemías capítulo 1 versículo 3 le rompió el corazón.
El remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Al oír estas palabras, Nehemías no se limitó a sentir lástima. Se sentó, lloró y ayunó durante días, pero su dolor no lo condujo a la desesperación, sino a la oración. Su oración, registrada en el capítulo 1, es una de las más bellas y poderosas de la Biblia. Es un modelo de intercesión. Comienza alabando la grandeza de Dios, luego confiesa los pecados de su pueblo y los suyos propios, y finalmente le recuerda a Dios sus propias promesas de restauración. Su oración revelaba una profunda comprensión de la soberanía divina. Sabía que la solución no vendría por intrigas políticas, sino por la mano de Dios moviendo el corazón del rey. Durante 4 meses, Nehemías llevó esta carga en su corazón, esperando el momento de Dios. Un día, mientras servía el vino al rey, su tristeza fue imposible de ocultar. Artajerjes, que nunca antes lo había visto triste, notó la aflicción en su rostro y le preguntó: ¿por qué está triste tu rostro, pues no estás enfermo? No es esto sino quebranto de corazón. Este fue el momento de la verdad para Nehemías. Enfrentó una decisión que podría costarle todo. Acercarse al rey con una petición personal tan audaz, sin ser invitado, podría interpretarse como deslealtad o ambición. Podría perder su posición, su libertad, incluso su vida. Pero después de una oración silenciosa y fugaz al Dios del cielo, Nehemías habló con una valentía nacida de la fe. Le expresó al rey su angustia por la ciudad de sus padres, que estaba desierta y consumida por el fuego. Y entonces el rey le hizo la pregunta que abriría la puerta al milagro: ¿qué cosa pides? Nehemías, fortalecido por Dios, presentó su petición. Solicitó permiso para regresar a Judá y reconstruir la ciudad. La respuesta de Artajerjes fue nada menos que milagrosa. Superó cualquier cosa que Nehemías podría haber esperado. No solo le concedió el permiso y un tiempo de ausencia de su puesto, sino que le preguntó cuánto duraría su viaje y cuándo volvería, demostrando su aprecio por él. Pero fue más allá. Le otorgó cartas reales para los gobernadores de las provincias, garantizando su paso seguro, y, lo más asombroso, le dio una orden para Asaf, el guardián del bosque del rey, para que le proveyera toda la madera necesaria para la reconstrucción de los muros, las puertas y su propia casa. Lo que parecía un pedido imposible fue respondido con un favor extraordinario. Una vez más, la mano invisible de Dios estaba moviendo el corazón de un rey persa, demostrando lo que Nehemías mismo declararía más tarde: la buena mano de mi Dios estaba sobre mí. Con el decreto real en mano, Nehemías partió hacia Jerusalén, pero al llegar, su inspección nocturna y secreta de los muros confirmó la inmensidad de la tarea. La ciudad estaba en un estado lamentable, el pueblo estaba desanimado, y la oposición, como siempre, acechaba en las sombras. Los mismos enemigos que se habían opuesto a Zorobabel, Sanbalat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, vieron la llegada de Nehemías y la restauración de los muros como una amenaza directa. Comenzaron su campaña de acoso. Se burlaron de los planes de Nehemías diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Ridiculizaron los esfuerzos del pueblo. Lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra lo derribará. Pero Nehemías, un líder de una fe inquebrantable, respondió con una confianza absoluta: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Nehemías organizó al pueblo de una manera brillante. Asignó a cada familia una sección del muro para reconstruir, a menudo la que estaba frente a su propia casa. Esto les dio un sentido de propósito y propiedad personal en la obra.
Pero cuando los enemigos vieron que los muros comenzaban a levantarse, su burla se convirtió en ira. Conspiraron para atacar a los trabajadores y sembrar el caos. Fue entonces cuando Nehemías demostró su genio como líder y estratega. No detuvo la obra. En cambio, armó a los trabajadores. La imagen que nos pinta es poderosa. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Se convirtieron en constructores soldados, un pueblo que reconstruía su futuro mientras se defendía de su pasado. Contra todo pronóstico, enfrentando amenazas externas y problemas internos, en tan solo 52 días, los muros de Jerusalén fueron terminados. Una hazaña asombrosa que solo puede explicarse por la intervención divina. Cuando sus enemigos lo oyeron, la Biblia dice que temieron y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Pero la misión de Nehemías no había terminado con la última piedra. Él entendía que la verdadera restauración no era de muros de piedra, sino de corazones de carne. Con la ciudad asegurada, lideró, junto con el escriba Esdras, un gran avivamiento nacional. Reunieron al pueblo en la plaza, y Esdras leyó el libro de la ley de Moisés durante horas. Al escuchar la palabra de Dios, el pueblo comprendió cuánto se habían alejado de sus caminos. Lloraron, se arrepintieron y renovaron su pacto con Dios, comprometiéndose a obedecer sus mandamientos. Por medio del decreto de un rey persa, Artajerjes, y la determinación inquebrantable de un hombre de fe, Nehemías, se completó la última etapa de la restauración física y espiritual de Jerusalén en esa era. Lo que comenzó con un edicto de Ciro fue consumado por la providencia divina, demostrando que ningún poder puede frustrar los propósitos del Altísimo. Y sin embargo, aunque los muros de Jerusalén se alzaban firmes y el pueblo había renovado su pacto, el lugar de Persia en la profecía bíblica aún no había concluido. Su papel como instrumento de restauración llegaba a su fin, pero su nombre resurgiría en un futuro lejano, en un contexto muy diferente. Al avanzar en nuestra historia, descubriremos cómo el papel de Persia se extiende más allá de la historia y entra de lleno en el terreno profético, marcando su lugar en el gran desenlace del plan eterno de Dios. Persia en la profecía de Daniel, un imperio en el plan divino. La historia que hemos recorrido hasta ahora ha sido un testimonio asombroso de la mano de Dios, obrando a través del imperio persa para restaurar a su pueblo. Desde el decreto de Ciro hasta la reconstrucción de los muros con Nehemías, Persia fue un instrumento singular de la providencia divina. Pero para comprender plenamente el significado de Persia en la Biblia, debemos dar un paso atrás y ver el panorama completo. Debemos entender que el surgimiento y el papel de Persia no fueron eventos aislados, sino que formaban parte de un marco profético mucho más grande, revelado a un hombre que vivió en el corazón mismo de la transición del poder de Babilonia a Persia, el profeta Daniel. Mucho antes de que Ciro emitiera su famoso decreto y antes de que Nehemías pusiera la primera piedra en el muro de Jerusalén, el surgimiento, el carácter e incluso la caída del imperio persa ya habían sido anunciados en visiones divinas. Estas revelaciones no eran simples predicciones, eran un mapa del futuro, un esquema que delineaba el curso de los grandes imperios mundiales, mostrando cómo cada reino, sin importar cuán poderoso, surgiría y caería conforme al plan soberano e inalterable de Dios. Daniel, llevado a Babilonia como un joven príncipe de Judá, sirvió en las cortes de los reyes más poderosos de su tiempo, fue consejero de Nabucodonosor de Babilonia y más tarde de Darío y Ciro de Persia. Fue un testigo presencial del momento exacto en que el poder cambió de manos. Pero su función más importante no fue la de consejero de reyes terrenales,
sino la de receptor de visiones divinas sobre el futuro de las potencias mundiales. Una de las revelaciones más impactantes se encuentra en el capítulo 2 de su libro. El rey Nabucodonosor tuvo un sueño perturbador que ninguno de sus sabios pudo interpretar. Soñó con una estatua colosal, con una cabeza de oro, pecho y brazos de plata, vientre y muslos de bronce, piernas de hierro y pies de hierro mezclado con barro. Dios le reveló a Daniel el significado del sueño. Cada metal representaba un imperio mundial sucesivo. La cabeza de oro era el propio imperio babilónico de Nabucodonosor, pero luego vendría un reino inferior, el pecho y los brazos de plata. Esto, le reveló Daniel, representaba al imperio medo-persa, que sucedería a Babilonia. En el capítulo 7, Daniel tiene su propia visión, que complementa la del rey. Ve 4 bestias terribles que suben del mar, cada una representando a uno de estos imperios. La segunda bestia que ve es semejante a un oso, el cual se alzaba de un costado más que del otro. Esta imagen es una descripción profética perfecta del imperio medo-persa. El oso representa su fuerza bruta y su naturaleza depredadora. Y el hecho de que se alzara de un costado más que del otro alude directamente a la naturaleza dual del imperio formado por la alianza entre los medos y los persas, pero con la clara preeminencia de los persas, que finalmente se convirtieron en el socio dominante. La visión añade que el oso tenía 3 costillas entre los dientes. Muchos eruditos interpretan estas costillas como las 3 grandes conquistas que consolidaron el dominio del imperio: Lidia, Babilonia y Egipto. La profecía se vuelve aún más detallada en el capítulo 8. Aquí Daniel ve un carnero que tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. El ángel Gabriel le da la interpretación explícita a Daniel. El carnero que viste que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. De nuevo, se reafirma la naturaleza dual del imperio y la supremacía final de Persia, el cuerno más alto que creció después. La visión describe cómo este carnero arremetía con furia en todas direcciones, sin que ninguna bestia pudiera escapar de su poder. Pero la profecía no se detiene en la gloria de Persia. Anuncia también su caída. En la misma visión del capítulo 8, aparece un macho cabrío que venía del oeste, moviéndose con una velocidad increíble. Este macho cabrío, que simboliza a Grecia bajo el mando de Alejandro Magno, ataca al carnero persa con furia y le quebró los 2 cuernos. Esta profecía se cumplió con una precisión asombrosa en el año 331 a.C., cuando Alejandro Magno derrotó al vasto ejército persa de Darío III en la batalla de Gaugamela, marcando el fin de la supremacía persa y el comienzo de la era helenística. Lo más asombroso de estas visiones no es solo su increíble precisión histórica, que ha sido confirmada por innumerables fuentes seculares. El mensaje más profundo que transmiten es una declaración de la soberanía de Dios. Ningún imperio, por majestuoso o invencible que parezca, existe fuera del control del plan divino. Persia, aunque fue un instrumento clave y único en la restauración de Israel, no era más que una pieza en el gran mosaico de la historia. Estaba sujeta a la misma voluntad soberana que la elevó y que, en el tiempo señalado, permitió su caída. La sucesión de imperios revelada a Daniel no era una simple lección de historia anticipada. Era una proclamación rotunda de la autoridad absoluta de Dios sobre las naciones. Demostraba que el destino de los reyes y los pueblos no está determinado por la ambición humana, las alianzas políticas o el poder militar, sino por el decreto inmutable del Altísimo. Sin embargo, y esto es crucial para entender la historia completa, la presencia de Persia en la profecía bíblica no concluye con su caída histórica ante Alejandro Magno.
mientras que las visiones de Daniel predicen con exactitud su ascenso y declive en la antigüedad. Otras profecías, especialmente en el libro de Ezequiel, nos transportan a un futuro lejano, al capítulo final de la historia humana. Y en ese capítulo final, la nación de Persia, identificada por la mayoría de los eruditos como el Irán moderno, resurge. Pero su papel ha cambiado drásticamente. Ya no es el instrumento de restauración. Ahora se alía con una coalición de naciones que se levantarán contra Israel en los últimos días. Este giro dramático de imperio restaurador a enemigo profetizado marca un movimiento más profundo en el cronograma profético de Dios. Nos dirige hacia el cumplimiento final de su plan eterno, un plan que culmina en una confrontación final y en el establecimiento de su reino eterno. Y nos obliga a hacernos preguntas inquietantes. ¿Qué papel desempeñará el Irán moderno en el futuro? ¿Y qué significado tienen para nosotros hoy las crecientes tensiones entre Irán e Israel a la luz de estas antiguas profecías? Para encontrar las respuestas, debemos dirigir nuestra mirada a las palabras del profeta Ezequiel. La profecía final de Ezequiel, de protector a adversario. Mientras que las visiones de Daniel nos ofrecieron un retrato detallado del ascenso y la caída de Persia en el mundo antiguo, su presencia en la profecía bíblica no termina con su desaparición como imperio histórico. Siglos después de que Persia se desvaneciera del dominio global, otro profeta, Ezequiel, escribiendo desde el exilio en Babilonia, recibió una revelación divina que proyecta el nombre de Persia hacia el futuro lejano, hacia el mismísimo fin de los tiempos. Y en esta visión apocalíptica, el papel de Persia sufre una transformación radical y escalofriante. Ya no es el instrumento de restauración y benevolencia que vimos en los días de Ciro y Darío. Ahora forma parte de una formidable coalición de naciones que se levantará en un asalto final contra el pueblo de Israel. Esta profecía, contenida en los capítulos 38 y 39 del libro de Ezequiel, describe una batalla climática conocida como la Guerra de Gog y Magog. Un conflicto final en el que múltiples naciones, unidas por una hostilidad común, se lanzarán con el propósito de aniquilar al pueblo escogido de Dios, solo para enfrentarse a un juicio divino directo y a una derrota sobrenatural y abrumadora. Ezequiel describe una futura invasión de la tierra de Israel, liderada por un personaje misterioso llamado Gog, de la tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. La identidad exacta de Gog y Magog ha sido objeto de debate durante siglos, pero la coalición que él lidera es descrita con nombres específicos. Y entre los primeros nombres de esa lista, en el versículo 5 del capítulo 38, encontramos a Persia, Cus y Fut. Persia es, sin lugar a dudas, la nación que hoy conocemos como Irán. Cus se identifica generalmente con la región al sur de Egipto, lo que correspondería al Sudán o Etiopía modernos, y Fut se asocia comúnmente con Libia. A esta coalición se unen otras naciones del norte, como Gomer y Togarma, a menudo identificadas con regiones de la actual Turquía y Asia Central. La inclusión de Persia en esta alianza de enemigos de Israel es profundamente impactante, precisamente por su historia pasada. Babilonia o Asiria en esa lista no nos sorprenderían, fueron enemigos históricos de Israel. Pero Persia fue su benefactora, y sin embargo, en los tiempos finales, según la profecía de Ezequiel, esta potencia que una vez fue restauradora se encontrará en el bando opuesto al plan de Dios, aliada con fuerzas que buscan la destrucción de Israel. Esta transformación plantea preguntas profundas. ¿Qué eventos futuros podrían llevar al Irán moderno a alinearse con esta coalición profetizada? ¿Cómo se entrelaza esta antigua visión con las tensiones geopolíticas que vemos desarrollarse ante nuestros ojos en el Medio Oriente?
La profecía describe cómo esta vasta horda multinacional descenderá sobre Israel como una tempestad, cubriendo la tierra como un nublado. Su objetivo, según Gog, es saquear y tomar botín de un pueblo que vive en una tierra recuperada de la espada, habitada por israelitas reunidos de muchas naciones que viven en aparente seguridad. Pero en el preciso momento en que Gog y sus aliados crean haber asegurado la victoria, la respuesta de Dios es inmediata, personal y furiosa. Así dice el Señor en Ezequiel, capítulo 38, versículos 18 y 19. En aquel día subirá mi ira y mi enojo, porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel. Lo que sigue no es una batalla convencional, es una desintegración sobrenatural del ejército invasor. Dios desata su arsenal divino, un gran terremoto, confusión y pánico que hace que los soldados se maten unos a otros, pestilencia, sangre, lluvia torrencial, granizo, fuego y azufre. La destrucción es tan completa y tan obviamente divina que no deja lugar a dudas sobre su origen. El propósito de esta intervención no es solo proteger a Israel, es una manifestación de la gloria y la santidad de Dios ante el mundo entero. En el versículo 23, Dios declara el propósito final de este juicio. Y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. El capítulo 39 describe las secuelas de la batalla. La destrucción es tan vasta que se necesitarán 7 meses para enterrar a los muertos y limpiar la tierra. Y las armas de guerra del ejército invasor proporcionarán combustible a Israel durante 7 años. Esta batalla, a diferencia de otras, no será ganada por la estrategia militar de Israel ni por alianzas humanas. Será ganada únicamente por la intervención directa y espectacular de Dios. Aunque las interpretaciones sobre el momento exacto de esta guerra varían, muchos estudiosos y teólogos coinciden en que describe un evento futuro, aún por cumplirse, y al observar el panorama geopolítico actual, es difícil ignorar los posibles paralelismos. La creciente influencia de Irán, Persia en el Medio Oriente, sus alianzas estratégicas con otras naciones hostiles a Israel, y sus repetidos y explícitos llamados a la destrucción del Estado judío parecen reflejar de una manera inquietante la alineación anticipada en la visión de Ezequiel. No podemos afirmar con certeza dogmática que los titulares de hoy son el cumplimiento directo de esta profecía, pero sí podemos decir que el escenario parece estar preparándose. La transición de Persia de protector a enemigo profetizado es un ejemplo impactante de cómo las naciones a lo largo de la historia se alinean consciente o inconscientemente con los propósitos de Dios o en contra de ellos según su plan soberano. Y sin embargo, la profecía de Ezequiel no concluye con la destrucción, apunta a un plan redentor mayor. La derrota de Gog y su coalición es el preludio de una gran restauración espiritual de Israel y del establecimiento final del dominio soberano de Dios sobre toda la tierra. La historia de Persia, por lo tanto, nos lleva en un viaje completo, de ser un instrumento de restauración en el pasado a ser un adversario profetizado en el futuro. Todo bajo el control soberano de un Dios que teje los hilos de la historia para cumplir su propósito final. Hemos viajado a través de milenios, desde las primeras páginas de la historia bíblica hasta las visiones proféticas del tiempo del fin. Y en el centro de este épico relato hemos encontrado a Persia, la actual Irán, desempeñando un papel crucial y multifacético en el desarrollo del plan de Dios para las naciones. A diferencia de cualquier otro imperio, Persia destaca como un instrumento único de la intervención divina.
Fue la mano que abrió la jaula del exilio, el martillo que ayudó a reconstruir el templo, el escudo que protegió al pueblo judío de la aniquilación y el andamio sobre el que se levantaron los muros de Jerusalén. Reyes paganos como Ciro, Darío y Artajerjes se convirtieron en siervos inconscientes de la voluntad de Yahvé, cumpliendo profecías que ni siquiera conocían. Pero la narrativa no termina ahí. La misma nación usada como vaso de restauración resurge en las profecías del futuro, esta vez no como protectora, sino como adversaria, parte de una coalición hostil en los eventos culminantes de los últimos días. Esta dualidad en la historia de Persia es, quizás, su lección más profunda. Es un testimonio poderoso del dominio absoluto de Dios sobre reyes y naciones. Él levanta imperios y los derriba conforme a su voluntad. Puede usar a un gobernante pagano para cumplir su palabra y puede juzgar a las naciones cuando se levantan contra su plan eterno. Las naciones no son juzgadas solo por su pasado, sino por su posición final en relación con el pacto de Dios. Esta verdad es tan vigente hoy como lo fue en la antigüedad. Al observar las crecientes tensiones en el Medio Oriente, las alianzas cambiantes y la retórica hostil, no debemos mirar estos eventos simplemente como conflictos políticos. Debemos verlos a través del lente de la profecía bíblica, como posibles piezas que encajan en una narrativa divina mucho más amplia. Una que se dirige inexorablemente hacia el cumplimiento total del plan de Dios para Israel, para las naciones y para el eventual regreso del Mesías. La historia de Persia nos recuerda con fuerza que la historia humana no es una serie de accidentes, es una obra de orquestación divina donde cada ascenso y cada caída, cada acto de restauración y cada momento de oposición han sido permitidos y utilizados por la mano soberana de Dios. Las naciones pueden conspirar, los reyes pueden trazar sus planes, la historia puede parecer impulsada por la ambición humana, pero la Escritura nos asegura, como leemos en Proverbios capítulo 21, versículo 1, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina. Y mientras nos encontramos en esta encrucijada de la historia, mirando hacia atrás al impacto profundo de Persia y hacia adelante a su rol profético, nos queda una pregunta urgente. ¿Qué significa todo esto para nosotros hoy? Significa que no debemos temer. Si el mismo Dios que orquestó el ascenso y la caída de imperios es quien gobierna los acontecimientos actuales, nuestra respuesta no debe ser el miedo ante la incertidumbre, sino la confianza en aquel que, como dice Isaías, capítulo 46, versículo 10, anuncia lo por venir desde el principio. La historia de Persia en la Biblia no trata, en última instancia, de una nación. Trata de una verdad inquebrantable. La voluntad de Dios prevalecerá sobre todas las cosas. Sus propósitos se cumplirán, sus promesas se realizarán y su gloria será revelada a todas las naciones. Nuestra esperanza no debe estar en los poderes de este mundo ni en alianzas terrenales, sino en la mano soberana del Dios Todopoderoso, que reina sobre la historia y está llevando todas las cosas a su cumplimiento eterno. Así que te animamos a que estudies su palabra, a que disciernas los tiempos y a que vivas a la luz de su propósito eterno. Porque así como Dios tuvo un plan para Persia, tiene un plan para las naciones de hoy y tiene un plan para tu vida. Gracias por acompañarnos en este increíble viaje a través de la historia y la profecía. Si esta historia ha fortalecido tu fe o ha despertado tu curiosidad, te invitamos a que compartas este video con otros. Dale me gusta para que este mensaje llegue a más personas y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestras futuras exploraciones de las verdades más profundas de la Biblia. Déjanos un comentario abajo. ¿Qué parte de la historia de Persia te impactó más? ¿Ves paralelismos con el mundo de hoy? Nos encantaría leer tus pensamientos.
Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Nos vemos en el próximo video.